Continuamos con nuestra lectura de este día, y el día de hoy vamos a leer el primer libro de Crónicas, capítulos 7, 8, 9 y 10, porque el desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días. La versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera contemporánea, así que te invito a que si no la tienes la descargues en tu celular o que ocupes la que tienes en casa. Pero bueno, es tiempo de comenzar. Solamente no olvides darle like a este video si ya iniciaste con la lectura de la Biblia. Vamos a empezar. Capítulo 7. A ver, aquí dice, capítulo 7. Los descendientes de Isaacar. Los hijos de Isaacar fueron estos 4, Tola, Fuba, Jasub y Simerón. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Jeriel, Yahemai, Ibsán y Semuel, todos ellos jefes de las familias de sus padres. En tiempos de David se contaron los linajes de Tola, y resultaron ser 22.600 hombres muy aguerridos. Israías fue hijo de Uzi, y los hijos de Israías fueron Micael, Abdías, Joel e Isías, un total de 5 príncipes. Contados por sus linajes y por las familias de sus padres, todos ellos eran 36.000 hombres aguerridos, y además tenían muchas mujeres e hijos. Sus parientes de todas las familias de Isaacar, contados según sus genealogías, eran 87.000 hombres muy aguerridos. Ahora leamos los descendientes de Benjamín. Los 3 hijos de Benjamín fueron Bela, Beker y Jediael. Los hijos de Bela fueron Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri, 5 jefes de casas paternas, hombres muy aguerridos, y cuya descendencia llegó a ser de 22.034 personas. Todos los hijos de Beker fueron Semira, Joás, Eliezer, Eliojenai, Omri, Jerimot, Abdías, Anatot y Alamet. Contados por sus descendientes y por sus linajes, los jefes de familias resultaron ser 20.200 hombres aguerridos. Bilán fue hijo de Jediael, y sus hijos fueron Jeús, Benjamín, Ahod, Kenana, Setán, Tarsis y Ahisahar. Todos estos descendientes de Jediael fueron jefes de familias, 17.200 hombres aguerridos, siempre en pie de guerra. Sufán y Jupín fueron hijos de Gir, y Jusín fue hijo de Ajer. Los descendientes de Neftalí. Los hijos que Neftalí tuvo con Bila fueron Yajesel, Guni, Yeser y Salún. Ahora leamos los descendientes de Manasés. Los hijos de Manasés con su concubina Siria fueron Asriel y Maquir, el padre de Galad. Maquir tomó por mujer a Maca, hermana de Jupín y Sufán. Su segundo hijo fue Zelofejad, quien tuvo hijas. Maca, la mujer de Maquir, dio a luz un hijo, al que llamó Pérez, el cual fue hermano de Ceres. Los hijos de Pérez fueron Ulán y Requén. Bedán fue hijo de Ulán. Estos fueron los hijos de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Su hermana Jamoleket dio a luz a Isod, Abiezer y Mahla. Los hijos de Semida fueron Ahillán, Siquén, Liquejí y Anián. Los descendientes de Efraín. Los descendientes de Efraín en línea directa fueron Sutelaj, Bered, Tahat, Elgada, Tahat, Zabad, Sutelaj, Eser y Elad. Pero la gente de Gad que vivía en aquella tierra mató a estos 2 porque vinieron a robarle sus ganados. Los efraínitas guardaron luto por ellos durante mucho tiempo, y sus parientes vinieron a consolarlos. Después él se allegó a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Beria, porque en su familia había habido mucha aflicción. Su hija fue Sera, la cual edificó las ciudades de Bet-Jorón, la de abajo, Bet-Jorón, la de arriba, y Usen, Sera. Los descendientes de este Beria fueron Refaj, Resef, Telaj, Taján, Ladán, Amiud, Elisama, Nun y Josué. Su patrimonio familiar y lugar de residencia fueron Betel y sus aldeas, Narán al oriente, Geser y sus aldeas en el occidente, Siquén y Gaza con sus aldeas. Junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Sean, Tanak, Megido y Dor, todas ellas con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Ahora los descendientes de Aser. Los hijos de Aser fueron Imna, Isúa, Isbi, Beria y su hermana Sera. Los hijos de Beria fueron Heber y Malquiel, que fue el padre de Birsabit. Heber fue el padre de Jaflet, Somer y Jotán. Sua fue hermana de ellos. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Bimal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet.
Los hijos de Semer fueron Agí, Roga, Jehuba y Aram. Los hijos de su hermano Heldai fueron Sofaj, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofaj fueron Suaj, Arnefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Od, Sama, Silsa, Itran y Bera. Los hijos de Jeter fueron Jefune, Pispa y Araj. Los hijos de Ula fueron Araj, Janiel y Risilla. Todos estos fueron descendientes de Aser y cabezas de familias paternas, jefes de príncipes escogidos y esforzados, los cuales fueron contados por sus linajes entre los que podían tomar las armas. Su número ascendía a 26,000 hombres. Capítulo 8. Cuéntame, ¿te cuesta trabajo leer estos nombres? A mí sí, y creo que no es la primera vez que lo menciono. Los descendientes de Benjamín. Benjamín fue el padre de Bela, su primogénito. Su segundo hijo fue Asbel. Ahara fue el tercero, Noja fue el cuarto, y Rafa fue el quinto. Los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefufán y Girán. Estos son los hijos de Ahod, jefes de casas paternas que habitaron en Geba y fueron llevados a Manahat. Naamán, Ahías y Gera, que fue quien los llevó. Gera fue el padre de Usa y Ahiud. Saharayín tuvo 2 hijos en la provincia de Moab, después de haber dejado a sus mujeres Husin y Bara. Con su mujer Odes tuvo a Jobab, Sibia, Mesa, Malcán, Jeús, Saquías y Mirma. Estos fueron sus hijos, jefes de familia. Con su mujer Husin tuvo a Abitob y a Elpaal. Los descendientes de Elpaal fueron Eber, Misán y Semed, el cual edificó Ono y Lod con sus aldeas. Además de Beria y Sema, que fueron los jefes de las familias de los habitantes de Ayalón, los cuales desalojaron a los habitantes de Gat, más Agío, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arar, Ader, Micael, Ispa y Joa, hijos de Beria. Y también Zebadías, Mesulán, Siski, Eber, Ismerai, Islías y Jobab, hijos de Elpaal. Y Yaquín, Sicri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Abdías, Beraías y Simerat, hijos de Simei. También Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Hanán, Hananías, Elam, Anatotías, Ifdaías y Peniel, hijos de Sasac. Samserai, Seraías, Atalías, Jeresías, Elías y Sicri, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. En Gabaón habitaron Abigabaón y su mujer, la cual se llamaba Maca. Su primogénito Abdón y Sur, Cis, Baal, Nadab, Gedor, Agío y Seker. Miclot fue el padre de Simea. Estos también habitaron en Jerusalén, enfrente de sus hermanos. Neer fue el padre de Cis. Cis fue el padre de Saúl, y Saúl fue el padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Meribaal fue hijo de Jonatán y padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Ahaz. Ahaz fue el padre de Joada. Joada fue el padre de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Bina, cuyo hijo fue Rafa, cuyo hijo fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Todos los hijos de Asel fueron 6 y sus nombres fueron Asricán, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Los hijos de Esec, su hermano, fueron Ulán, su primogénito, Jeús el segundo, Elifelet el tercero. Los hijos de Ulán eran hombres aguerridos y flechadores diestros, y tuvieron muchos hijos y nietos, en total 150. Todos ellos fueron descendientes de Benjamín. Capítulo 9. El retorno a Babilonia. Todo Israel fue contado según cada genealogía y registrado en el libro de los reyes de Israel. Los de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia por causa de su rebelión. Los primeros en asentarse en sus patrimonios familiares y en las ciudades israelitas fueron los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo. Parte de los descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés, se establecieron en Jerusalén. De los descendientes de Fares, hijo de Judá, se estableció Utai, hijo de Amiud, descendiente de la línea directa de Omri, Imri y Bani. De los silonitas, Asaías, que era el primogénito, y sus hijos. De los descendientes de Serac, Jeuel y sus hermanos. En total, 690 personas.
De los descendientes de Benjamín, Salu, hijo de Mesulán, descendiente en línea directa de Jodavías, Asenúa, Ibneías, Jeroán, Ela, Uzi y Micri, y Mesulán, hijo de Cefatías, descendiente en línea directa de Reuel y de Ibnías. Sus parientes, según sus linajes, eran un total de 956 personas. Todos ellos eran jefes de familia en sus casas paternas. De los sacerdotes Jedaías, Joyarib, Jaquín y Azarías, hijo de Hilcías, descendiente en línea directa de Mesulán, Sadoc, Merayot, Agitob, príncipe del templo de Dios, Adaías, Jeroán, Pashur, Malquías, Masai, Adiel, Yacera, Mesulán, Mesilemit e Imer, y sus parientes, que eran jefes de sus casas paternas y sumaban 1760 hombres, todos muy eficaces en el ministerio en el templo de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, descendiente en línea directa de Azricán, Hasabías, Merari, Bacbacar, Eres, Galal, Matanías, Micaía, Sicri, Asaf, Abdías, Semaías, Galal, Jedutún, Berequías, Asa y Elcana. Este último habitó en las aldeas de los netofatitas. Los porteros, Salún, Acub, Talmón y Ahimán y sus hermanos. Salún era el jefe. Entre las cuadrillas de los levitas, estos han sido hasta ahora los porteros en la puerta oriental del rey. Salún, hijo de Core, descendiente en línea directa de Ebiasaf y de Core, tuvo a su cargo, junto con sus parientes coretitas por parte de su padre, la obra del ministerio y vigilaba la entrada al tabernáculo, así como sus antepasados vigilaban la entrada al campamento del Señor. Antes de él, Fines, hijo de Eleazar, había sido jefe de ellos, y el Señor lo apoyaba. Zacarías, hijo de Meselemías, era el portero a la entrada del tabernáculo de reunión. Todos estos, a los cuales constituyeron en su oficio David y Samuel el vidente para vigilar las puertas, eran 212 cuando fueron escogidos y contados en sus villas, según el orden de sus linajes. Ellos y sus hijos se turnaban como porteros a la entrada del templo del Señor y de la tienda del tabernáculo. Había porteros a los 4 lados, es decir, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Sus parientes en las aldeas acudían cada 7 días, según su turno, para estar con ellos, porque los 4 porteros principales de los levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros del templo de Dios. Estos vivían cerca del templo de Dios, porque tenían a su cargo su vigilancia y tenían que abrirlo todas las mañanas. Algunos de ellos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, que eran contados al sacarlos y al guardarlos. Otros tenían a su cargo la vajilla y todos los utensilios del santuario y la harina, el vino, el aceite, el incienso y las especias. Algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Uno de los levitas, llamado Matatías, que era el primogénito de Salún el coretita, tenía a su cargo todo lo que se hacía en el sartén. Algunos de los cuatitas y de sus parientes tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. Había también jefes de familia de los levitas que eran cantores. Estos vivían en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban ocupados en aquella obra. Según sus linajes, eran jefes de familia de los levitas y vivían en Jerusalén. En Gabaón vivía Yehiel, que era padre de Gabaón. El nombre de su mujer era Maca. Su hijo primogénito fue Abdón, al que siguieron Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agío, Zacarías y Miclot. Miclot fue el padre de Simán. Estos vivían también en Jerusalén con sus hermanos. Ner fue el padre de Cis. Cis fue el padre de Saúl y Saúl fue el padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbal. Meribaal fue hijo de Jonatán y padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Ahaz. Ahaz fue el padre de Jara. Jara fue el padre de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosa, y Mosa fue el padre de Bina, cuyo hijo fue Refaías, cuyo hijo fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Asel tuvo 6 hijos, y estos con sus nombres: Azricán, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. Capítulo 10. Muerte de Saúl y de sus hijos. Oye, me llama la atención que en mi Biblia viene el pasaje paralelo. Y esto del pasaje paralelo quiere decir que
Más o menos la misma historia se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 31, del versículo 1 al 13. Quizás en tu Biblia también aparezca así. Si es así, cuéntame en los comentarios si alguna vez te has regresado a leer los versículos paralelos. Continuamos con nuestra lectura en el capítulo 10. Ok, dice, los filisteos pelearon contra los israelitas y los pusieron en fuga, y muchos israelitas murieron en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos, y de ellos mataron a Jonatán, a Abinadab y al Malquisúa. Al arreciar la batalla contra Saúl, los flecheros lo alcanzaron y lo hirieron. Saúl dijo entonces a su escudero, saca tu espada y clávamela, no sea que estos incircuncisos vengan y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl sacó su propia espada y se arrojó sobre ella. Cuando su escudero vio muerto a Saúl, también él se arrojó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y con él murió toda su familia. Cuando todos los israelitas que habitaban en el valle vieron que el ejército huía y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron, y los filisteos llegaron y las ocuparon. Y al día siguiente, cuando los filisteos llegaron para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Entonces lo despojaron, le quitaron la cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la noticia a sus ídolos y al pueblo. Pusieron las armas de Saúl en el templo de sus dioses y su cabeza la colgaron en el templo de Dagón. Y cuando todos los de Jabes de Galaad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, todos los más aguerridos fueron a recoger los cuerpos de Saúl y de sus hijos, y los llevaron a Jabes. Y allí, en Jabes, enterraron sus huesos debajo de una encina y ayunaron 7 días. Así fue como Saúl murió por haberse rebelado y por pecar contra el Señor y contra su palabra, la cual no obedeció, pues prefirió consultar a una adivina en vez de consultarlo a él. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Yesé. Y con esto terminamos nuestra lectura de este día. Parece ser que ya terminaron las genealogías largas, pero aún así tenemos que leerlas, es importante. De pronto nos vamos a ir familiarizando con cada nombre. Yo te invito a que sigas adelante y que recuerdes que la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.